Ya. Pues de nuevo, bienvenidos. Un gusto de verlos de nuevo. Tanto tiempo que ha pasado, casi como 6 meses, ¿no? Medio año. Y tanto que ha pasado en todo este tiempo. Seguimos en lo mismo, con altas y bajas. Para mí es un placer poder conversar sobre diferentes cosas. Yo he dicho anteriormente que las cosas que yo digo son bastante obvias, ¿no? Son cosas que ustedes ya conocen. E igual es bueno poder hablar de estas cosas. A veces salen de una manera un poco variadas. Y vale la pena compartir, aunque son cosas que uno ya sabe, ¿no? En los 6 meses que hemos pasado, como mencioné anteriormente, han habido muchos acontecimientos mundiales, algunos buenos, algunos que deprimen. Las Navidades fueron bien extrañas, no sé para ustedes, sin poder hacer las fiestas que normalmente hacemos los latinos con nuestras familias, nuestras amistades. O sea, son tiempos muy, muy extraños, ¿no? Y para los nuevos que no han estado en las charlas anteriores, parte de la idea de estas charlas es poner un poco de perspectiva de todo esto que está sucediendo, que comenzó con el año pasado, digamos como en marzo, con el COVID, que nos ha descarrilado el tren, básicamente, y es un territorio un poco desconocido, ¿no? Y parte de lo que yo trato de brindar es una perspectiva un poco más, ¿no? Que venga más del espíritu, porque cuando uno se concentra solamente en lo que está sucediendo ahora, a veces se complica, es complicado. O sea, algunos de nosotros no tenemos el trabajo ya, no podemos salir de la casa, hemos tenido que, me hago la vacuna o no me la hago, cuarentenas que son terribles. En Chile, por ejemplo, pensábamos que ya habían salido con toda la vacunación que ha sucedido, y ahora de repente el número de contagiosos sigue aumentando y de nuevo estamos ahora en cuarentena allá en Chile. Uno está esperando que cuándo viene la luz al final del túnel. O sea, estamos por este túnel oscuro. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Y para mí, lo que me ayuda a mí personalmente es, como he mencionado anteriormente, pero lo digo de nuevo para los que son nuevos, es la perspectiva más holotrópica, perspectiva más macro. Para mí la metáfora es de estar caminando por un sendero en el bosque y de repente llegas a un lugar donde el sendero está bastante crecido, no se ve el camino y uno se siente que está perdido. Y entonces lo que conviene en esa situación es subir un árbol, subir una colina y divisar un poco con una visión un poco más expandida de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces puedo regresar de nuevo al sendero y el sendero no ha cambiado, todo sigue igual, pero ya mi perspectiva sí ha cambiado un poco y eso me da un poco de claridad a cómo proseguir, ¿no? Sé que en estos tiempos hay mucha fatiga. O sea, cuando comenzó esto el año pasado, en marzo, era, pues vamos a estar en cuarentena unos cuantos meses y ya para verano, fiesta. Y ya llevamos un año con esto y ya hay fatiga. O sea, aquí en Alemania, yo no sé ustedes en sus países, pero aquí en Alemania la gente está hasta aquí con esto de las mascarillas y como que deciden, disculpen mi francés, para el carajo, que me muera, pero no voy a usar mascarilla. Quiero salir a un restaurante, quiero salir. La Victoria me decía el otro día, me hace falta un baile con mucha gente, ¿no? Y creo que estamos todos en un camino parecido, ¿no? Estos tiempos que son muy complicados, una de las cosas que yo encuentro que son complicadas, que me enganchan a mí, es la polaridad en la cual estamos cayendo. Vemos el mundo con una polaridad increíble. Yo recibo un periódico virtual de mi patria, de Puerto Rico,
Y cualquier artículo que haya de noticias siempre tiene comentarios debajo, ¿no? Y los comentarios son atroces. O sea lo que sea la noticia, alguien hace un comentario, el segundo comentario, usted es un idiota, no sabe de lo que está hablando, huevón. Déjeme enseñarle cómo es que trabaja la cosa. Y el tercer comentario, no, usted es el que no sabe nada, concha de su madre. O sea, es una cosa increíble. Como que ya no nos estamos conversando, nos estamos gritando unos a los otros, ¿no? Y la perspectiva que yo he divulgado, que ustedes conocen, que no porque yo se las haya dicho, porque ustedes ya la saben, la tienen por dentro, es que la solución a todo esto es llegar a una unidad, a una humanidad que se ayude, de autoayuda, de cooperación, ¿no? Y entonces esta polaridad que yo veo, me cuesta imaginarme cómo vamos a sobrepasar eso para poder llegar a esta unidad y ayudarnos globalmente, ¿no? Las buenas noticias es que sí hay conversación sobre ayudarnos globalmente. Por ejemplo, en una noticia que es un poco deprimente es que en África, por ejemplo, las vacunas están siendo diseminadas en los países con plata. Y leí en algún lugar que en lugares como en África, algunos de los países en África no recibir vacunas hasta el 2023. Imagínense. Y claro, las conversaciones que dan optimismo es que hoy día se está hablando de que eso no es posible, porque mientras haya alguien enfermo, estamos todos en riesgo. Entonces no es que vamos a ser unos cristianos y ayudar a los más desamparados, a los menos afortunados. Es casi como un egoísmo, vamos a ayudarnos a todos nosotros porque si no estamos fregados nosotros individualmente, ¿no? Entonces estamos en esto de vamos a unirnos de alguna manera, pero esta polaridad que existe a mí a veces me choca. De hecho, hace un par de semanas, varias semanas, tuve que dejar de leer las noticias como por 2 o 3 días, porque leía las noticias y me estaba dando un bajón de nota increíble, me estaba enterrando en un agujero. Claro, en esos momentos, lo que me ayuda, como ustedes conocen, es entrar en un estado holotrópico y de nuevo subir el árbol, subir la colina y ver la perspectiva un poco más global, ¿no? Entonces, esto de la polarización que veo, la polaridad, el problema que veo también es que a veces nos enganchamos nosotros y caemos en eso y tomamos un bando y de repente es nosotros contra ellos, nosotros contra los huevones, básicamente, donde estamos, ¿no? Nosotros que estamos correctos contra estos que están incorrectos, ¿no? Ya sea el de derecha critica al de la izquierda critica al de derecha, el que tiene máscara critica al que no usa máscara o viceversa, que si me quiero vacunar, no, el otro cree que no se debe vacunar la gente, que si vamos a expandir nuestro amor a culturas un poco nuevas, culturas que han sido olvidadas en nuestras sociedades, de otra persona, una visión más tradicional de la cultura. No, vamos a mantenernos como hemos sido todo este tiempo, ¿no? Les doy un ejemplo que fue interesante. La Victoria ha tomado un curso con este señor que da clases de constelaciones familiares, ¿no? Él fue uno de los principales estudiantes de Hellinger, de Bert Hellinger, ¿no? Este señor se llama Albert Marr. Y es un viejito dulce, amoroso, 80 años creo que tiene. Es una nubecita de algodón, o sea, una belleza de hombre. Y recientemente Victoria se reunió con los exalumnos, con los exalumnos de ese curso, y el señor Albert Marr también participó.
Y al principio de la reunión, todos fueron alrededor del círculo, que había sucedido, bla, 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 ¿no? Y el don Albrecht dice que en cierta ocasión estaba en la ciudad donde él vive y tuvo que, no sé si quería entrar a una tienda o salir de una tienda o estaba caminando por la vereda y había un grupo de gente detenido y no había manera para él pasar. Y entonces tuvo que apretujarse entre las personas y estas personas no tenían mascarilla, obviamente no estaban manteniendo la distancia. Y entonces en cierto momento cuando él estaba pasando le mencionó a uno, oiga, por favor, 2 metros de distancia es lo que sugieren, o mascarilla. Y cuenta él que este señor le salió de atrás para adelante. Que si quién es usted para decirme esto y aquello, usted no es mi padre, usted no es la policía, bla, 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 bla. Creo que algunos de nosotros hemos pasado por lo mismo, ¿no? Y dice don Albrecht que lo que le vino de adentro es golpear a este señor en la cara, darle un puñetazo, ¿no? Y entonces, como digo, este señor es un amor. Entonces, si eso le sucede, imagínense lo que nos puede suceder a todos nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo como la dificultad. Y por eso es que quiero hoy hablar sobre esta polaridad en la cual estamos viviendo y perspectivas, reflexiones de cómo no quedarnos enganchados en eso, ¿no? Y si, como dije anteriormente, las cosas que yo digo muchas veces son cosas que ya ustedes conocen, eso va a ser más cierto todavía aún hoy. Porque las cosas que voy a mencionar hoy, las reflexiones que voy a compartir con ustedes, son cosas que de seguro ustedes ya las han escuchado, ¿no? O sea, hay que amar al prójimo como a uno mismo. O sea, eso ya lo hemos escuchado toda la vida. Pero si Dios quiere, podemos hablarlo de otro ángulo. Y es bueno traer esto a la superficie porque se nos olvida. Es muy fácil quedar enganchado en la negatividad que estos tiempos están brindando, ¿no? Entonces queremos hablar de cómo tolerar, no cómo no enganchar. De hecho, es cómo llegar a amar a los otros. Esos otros que obviamente están mal. Vamos a amar a esos huevones que están incorrectos. No. Fue por esa razón que les enviamos un video. No sé si pudieron verlo, es un video como de 3 minutos. Quería saber si todos pudieron verlo, si hay alguien que no tuvo la oportunidad de verlo. ¿Alguien que no tuvo la oportunidad? Todos lo vieron. No tengo los nombres de las personas, disculpe. Veo una persona, 2 personas no lo vi. que no lo pudieron ver. ¿Eh? Ya. Sí, no, yo tampoco lo pude ver. ¿Disculpa? Pero no importa. Yo tampoco lo vi. Pues hago un resumen súper corto, ¿no? Esto fue un experimento que hicieron en Dinamarca y en este lugar, en este auditorio, juntaron diferentes grupos de personas. Se me olvidan los detalles de los grupos. Habían unos que eran los pobres, unos eran los ricos, unos eran los jefes, los patrones, otros eran trabajadores, otros eran los nativos de Dinamarca, otros eran inmigrantes, y no sé qué otras diferencias, pero esa era la idea, ¿no? Y entonces, claro, todos se juntaron en sus grupos correspondientes. Y cada grupo era interesante. Al principio del video todos estaban mirando como quiénes son aquellos. Y de nuevo, estamos en eso de nosotros y ellos, nosotros y aquellos, ¿no? Y quiénes son aquellos y quiénes son estos y bla, 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 ¿no? Entonces comenzó el ejercicio. Simplemente dijeron, vemos las diferencias que tenemos, pero vamos a ver quién en todos estos grupos fue el payaso de la clase en escuela elemental.
Ven al frente. Y entonces de repente uno de los gerentes, dos de los trabajadores, uno de los inmigrantes, bueno, uno de cada grupo se juntaba en el centro, ¿no? Ya, muchas gracias. Regresaban ¿no? ¿Quiénes en estos grupos fueron abusados en la escuela? Y salían diferentes personas de diferentes grupos, ¿no? Gracias. ¿Quiénes fueron los abusadores en sus grupos colegiales? Y salían algunos de diferentes grupos. Pero ¿se dan cuenta a dónde va esto? Estaban dándose cuenta ellos de que había más cosas que estaban uniéndolos a que estaban separándolos. ¿Quiénes han tenido experiencias bisexuales? Se levanta una persona de un grupo, va, se para ahí. El resto de los grupos, todos, lo aplauden. O sea, fue muy lindo ver que las semejanzas eran mucho más genuinas que las diferencias, ¿no? Y eso, todavía podrán ver el video, estoy seguro que Margarita se los puede enviar, si no lo han visto, vale la pena, solamente como tema, ¿no? Muy, muy bueno. Quería aclarar un tema que, antes de comenzar, aclarar un tema el cual yo hice referencia al principio de estas charlas hace como un año. Había comenzado todo esto del COVID y yo había pensado, que me daba la impresión de que este COVID era una manera de que la historia se había detenido, que íbamos como en un ferrocarril a todo vapor, y esto había detenido todo para darnos un momento de reconsiderar hacia dónde vamos, ¿no? Y yo tenía mucho optimismo. Entonces, recién comenzó esto, había noticias muy, muy optimistas. En San Francisco, que ha sido mi segundo hogar, yo viví muchos años en San Francisco, en California. Por ejemplo, estaban abriendo los hoteles, estaban vacíos por el COVID. Estaban para dejar que los desamparados, los sin hogar, vivieran en esos hoteles. Esto es fascinante, increíble. Estaban hablando de nuevo, que hay que cuidarnos todos, hay que cuidar a los pobres, a los ricos, a África, a los países desarrollados. Bueno, y se veía como, esto es increíble, nos estamos juntando de una manera como nunca nos habíamos juntado, ¿no? Yo pensaba, la única manera que va a suceder esto en el planeta es si Jesucristo tiene una segunda llegada, o si los marcianos aterrizan en diferentes lugares acá, ¿no? Que de repente nos vamos a juntar todos, pero de repente el COVID no estaba juntos. Y yo en ese entonces usé la metáfora de que yo veía que estábamos en transición, metafóricamente como entre un gusano y la mariposa. Que habíamos sido gusanos y entonces estábamos transformándonos a convertirnos en mariposa. Y yo con el optimismo del momento, yo pensaba que esto no iba a ser así de la noche a la mañana. No era como que el ángel Gabriel iba a bajar del cielo y dictar algo y todo iba a cambiar de la noche a la mañana, que esto iba a ser un proceso. Y yo pensaba en aquel entonces que el proceso iba a durar tal vez 3 o 4 años. Inocente que era yo, ¿no? Me estoy dando cuenta que obviamente eso no es. Entonces quiero mencionar que estas charlas que estamos conversando son descriptivas más que otra cosa. Yo trato de describir lo que yo veo y hacia dónde vamos. No son prescriptivas. He dicho anteriormente en las charlas que no soy ministro evangélico, que voy a decir, debemos amarnos más y más. Un sacerdote católico en la misa los domingos, tenemos que ser buenos con el prójimo. No, no es nada de esto. Es algo que va a suceder naturalmente. Igual que el gusano se convierte en mariposa, nadie tiene que decirle al gusano, conviértete en mariposa. Es algo muy orgánico, muy natural que sucede, ¿no? Y que esto es lo que yo veía que estaba sucediendo. Igualmente que las conversaciones estas no son prescriptivas, tampoco son
predictivas, no son no son para prognosticar. Yo estoy muy consciente de que el mundo de la vida es súper misteriosa. Y tratar de imaginarse lo que Dios está pensando, la diosa esté pensando, es una arrogancia sin sentido. No sé si han escuchado el acertijo este antiguo, viejo, que dice, ¿sabes cómo hacer reír a Dios? ¿Lo conocen? ¿Sabes cómo hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Entonces ahí estamos. No estoy en el negocio de hacer predicciones. Eso es muy lindo decir, yo predije eso, mira qué inteligente soy y así salió. Este no es el propósito de nada de esto, ¿no? Lo que sí yo hago, lo que sí tengo es una intuición. Igual que todos nosotros, mi intuición tiene el mismo valor que la de ustedes. La intuición mía es informada, igual que la intuición de ustedes también es informada. Yo sí pienso que hay un cambio sucediendo, ¿no? Yo mencioné, de nuevo, para los que están aquí por primera vez, yo he mencionado que lo que yo observo es que los científicos dicen que hay 11 dimensiones. Nosotros vivimos en la tercera, pero que la diosa creadora, la fuente creadora, el Dios todopoderoso, el nombre que quisiéramos que le demos, existe en estas otras, ¿no? Y de estas dimensiones hay una unidad. Todo está unido, todo está conectado. Y verdaderamente eso es la definición de amor. Pero no es un amor romántico, amor de las canciones, no es un amor de te quiero mucho, mi vida querida. Sí, está relacionado, pero es un amor que yo lo describo como la realidad, porque amor es estar expandido y conectado. Y en estas dimensiones existe esta conexión y esta unidad. O sea, existe un amor, estas dimensiones son de amor. Al llegar a la tercera dimensión nos hemos condensado tanto y tanto nuestra conciencia que cuando llegamos acá se nos olvida que estamos conectados, nos sentimos separados unos del otro, ¿no? Y eso es la ilusión. La ilusión es sentirse separados. Estar en el amor es la realidad. Igual que como he dicho anteriormente, la mano mía está conectada a mi cuerpo. Se dé cuenta o no se dé cuenta, la mano está conectada al cuerpo. Igual que nosotros estamos conectados con la totalidad, con la unión. Nos demos cuenta o no, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el camino para regresar. O sea, cuando encarnamos en la tierra nos separamos, al morir regresamos a esta nube creadora, a esta madre creadora, regresamos. De ahí condensamos, llegamos acá y regresamos al morir, ¿no? Yo pienso que nosotros como humanidad vamos en camino al regreso a esta unidad. Y vamos a regresar a eso, ya sea al morir o en vida, porque es posible conectarse con esta unidad en vida. Nosotros, es un placer hablar en este grupo, como siempre he dicho, porque hemos explorado estos estados holotrópicos, donde muchos de nosotros tenemos esa experiencia de que todos somos uno, estamos unidos, de que somos parte de algo más grande, ¿no? Entonces estamos en esa, y yo, la intuición informada, que me dice que estamos en camino para mejorar, para unirnos. Las noticias sobre el clima nos están diciendo que si no cambiamos de maneras para el 2030, a lo mejor ya es muy tarde.
porque los cambios van a ser irreversibles. Victoria me estaba contando de que ella escuchó que están hablando de que cuando los glaciales se derritan, que se están derritiendo pero exponencialmente, va a subir la marea 60 metros. O sea, estamos hablando de Nueva York bajo el agua, Miami bajo el agua, Los Ángeles bajo el agua. O sea, o nos juntamos de alguna manera y arreglamos el asunto, o vamos a desaparecer, ¿no? Entonces ahí es que viene para mí la necesidad de esta sabiduría espiritual, de esta conexión espiritual que nos guíe hacia cómo proseguir, ¿no? Como mencioné en una de las charlas anteriores, al Dalai Lama le preguntaron, ¿cómo ve usted que se solucione el asunto entre Tibet y China? Y dijo él, bueno, cuando todos nos demos cuenta que somos uno, ahí se arregla el problema, ¿no? Y no hay ni que pensarlo, vamos, ¿cómo solucionar el problema? El problema se soluciona al tiro, ¿no? Bueno, quería mostrarle, hemos hablado de todo esto tan esotérico, y quería mostrarle una metáfora tridimensional. Esto va a destruir cualquier grano de credibilidad que me reste, pero para adelante. Esto es un candelabro para velas, se pone la velita aquí y se cuelga, ¿no? Y yo pensé que esto era un buen, ¿lo pueden ver? Esto es una buena manera de visualizar algunas de estas ideas, ¿no? Si nos imaginamos la nube esta creadora, el vientre de la madre creadora, unidad, todo conectado, se empieza a condensar y condensar, más sólido, hasta llegar a este punto del centro, no sé si lo pueden ver, y aquí entrar a la tercera dimensión. Y esto aquí lo voy a referir como el ojo de la aguja, en referencia a lo que en la historia de Jesucristo en la Biblia menciona él que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que una persona rica entrar al reino de los cielos, ¿no? No creo que Jesucristo tenía malas intenciones con los ricos de ninguna manera. Simplemente estaba utilizando eso como un ejemplo de alguien que está muy sólido en la materia, muy sólido en su ego, y que para llegar al reino del cielo hay que disolverse un poco, ¿no? Y como dijimos anteriormente, el amor, cuando amamos, cuando tenemos amor en el corazón, nos disolvemos. Porque, repito, como he dicho en otras ocasiones, si yo amo a Victoria, pues yo me expando e incluyo a Victoria. Y de ahí en adelante, lo que le sucede a Victoria, me sucede a mí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que es necesario. Hay que disolverse para llegar para entrar y para salir, ¿no? Entonces nos imaginamos que existe esta conciencia creadora que se condensa, entra por el ojo de la aguja, a ver, y empieza en una espiral en la infancia, la niñez, la adolescencia, y llega a adulto, y en adulto es que ya se queda más acá, a ver si se puede ver mejor, en el borde. Y en el borde es que estamos atrapados en la materia. Ya cuando comenzamos en los 20 años, 25 años que tenemos que trabajar para pagar el arriendo del departamento, tal vez tengamos familia, tenemos que mantenerlo. Ahí se nos olvida todo esto de acá arriba y nos quedamos, no me moleste que tengo que ganar plata, tengo que hacer esto. Y se nos cortan las alas en cierto sentido. Nos quedamos un poco atrapados en esta de la materia, ¿no? Seguimos ahí hasta que nos ponemos viejos, estamos cerca de la muerte, y ahí comienza de repente a una espiral hacia arriba hasta llegar hasta acá arriba de nuevo, ¿no? Bueno, esto lo ponemos acá y les prometo que no se los muestro más.
Lo interesante de visualizar esto es que en la tercera dimensión hay separación. Es parte de la naturaleza de la tercera dimensión. Tenemos amnesia de quiénes somos. Se nos olvida que somos ángeles, para decir algo, y pensamos que somos simplemente pelotas de billar rebotando unas contra el otro, y en el borde lo que existe es el pasado y el futuro. Solamente. El presente queda en el punto hasta del centro. Para llegar al presente hay que disolverse. Mientras uno no se disuelva, uno queda atrapado en este pasado y futuro, ¿no? En el centro es que tenemos la conexión con la Madre Diosa, poderoso, con la totalidad, con la unidad. Podríamos también decir que comenzamos en la punta como el BPM 1 y nacemos y llegamos al BPM 2 y 3, que está acá en el borde, y al completar esos procesos regresamos al BPM 4, que queda en el mismo lugar que el BPM 1, para hablar holotrópicamente, pero con la diferencia que hemos tenido una serie de experiencias que nos ha hecho más plenos, más completos, ¿no? Hablé, creo que en la última charla, de la metáfora de una madre. Digamos que esta madre tiene 8 niños, 8 chiquillos, y esta madre, los chicos están explorando. Y entonces la madre y dan vueltas alrededor y exploran aquí, exploran allá. Y la madre, metafóricamente, en su mente, en su corazón, si es buena madre, está más o menos en el centro de esos 8 chicos. Es casi como un pulpo con 8 tentáculos extendidos con cada chico, ¿no? Y estos chicos están explorando y a veces ni ven a la madre y se les olvida porque hay tanto por explorar y tanto nuevo, tanto que ver, que se les olvida que está la madre ahí. Pero en cualquier momento que un niño se sienta solo, desesperado, enseguida la madre está ahí. Y eso es algo que se nos ha olvidado a nosotros. Nos perdemos en este pasado y en este futuro, como les conté que me pasó a mí hace 3 semanas. O sea, uno se enreda en esto de aquí, de pasado y futuro, y se nos olvida la realidad. Y la realidad es que estamos constantemente en contacto con la madre creadora. Igual que la mano mía está en contacto y conectada con mi cuerpo, aunque se le olvide, ¿no? En nuestras vidas, cuando estamos aquí en el pasado y en el futuro, con el presente, con el amor, con la unidad, con esta totalidad, en cierto sentido tenemos que hacer paz con el borde, ¿no? Si no hacemos paz con el borde, cuando vamos al centro, les prometí que no se lo iba a enseñar más, pero aquí, estos bordes son muy resbaladizos. Y si no hemos hecho paz con el borde, al llegar aquí, nos resbalamos y caemos de nuevo. Es como una persona, un ejecutivo, digamos, que decide tomar vacaciones en una playa linda en Brasil, en México, en Perú. Pero tiene asuntos sobre su trabajo. Y entonces está sentado en la playa, pero el trabajo lo regresa. Y hoy día con los celulares y todo, el pobre señor está todo el tiempo en la playa con tan lindo clima, pero alándolo. Y está loco por regresar al trabajo para poder resolver, para poder implementar lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, hay que hacer esa paz. Y los estados holotrópicos nos ayudan
hacer esa paz. Muchas veces cuando estamos en este círculo, en este borde del pasado y el futuro, hemos aprendido diversas maneras de cómo conectarnos, de llegar a estados holotrópicos, ya sea con la respiración, plantas sagradas, meditaciones, cantos, bailes, acercamientos a la muerte, accidentalmente a veces. Y sí nos conectamos, ¿no? Pero si no hemos hecho paz con el borde, el buscar este centro se convierte en escape. Esto sucedía mucho cuando yo era joven, muchos de los hippies estaban muy desilusionados con el presente y el pasado, ¿no? Disculpen, con el pasado y el futuro, con el mundo de la materia. Y entonces estaban tomando psicodélicos para arriba, para abajo, en todos los lugares, sin control. Y no era una búsqueda hacia la unidad, hacia el amor. Era un escape de lo temporal, un escape del pasado, del futuro, ¿no? Y eso tampoco funciona porque a lo que lo que tratamos de escapar es lo primero que nos presenta. Es como alguien nos dice, no pienses en el color azul. Inmediatamente ahí caímos, ¿no? Entonces hay que hacer la paz, ¿no? Y cuando yo digo hacer la paz, no me refiero a una paz pasiva. Bueno, eso es lo que trae la vida y ya. No, para nada. Es una paz activa. Es una pasividad activa. Una actividad pasiva. O sea, por ejemplo, si yo estoy caminando al lado de un acantilado y de repente siento algunas piedritas caer del acantilado y miro arriba y veo estos peñascos que vienen en camino, pues yo no digo, bueno, esa es la vida, así es el universo, aquí me quedo, Nacarile. La mayor parte de nosotros vamos a movernos, ¿no? Algunos de nosotros vamos a salir corriendo. ¡Derrumbe, derrumbe! ¡Sálvese quien pueda! Algunos otros de nosotros vamos a tener un poquito más de elegancia, ¿no? Derrumbe. Algunos de nosotros que somos latinos lo vamos a hacer con ritmo. Derrumbe. Yo creo que yo caigo en la primera. Derrumbe. Pero al punto que no quedo enganchado con el derrumbe, no me da furia con el derrumbe. Es simplemente, es lo que sucede, ¿no? Usando, lo mismo sucede con organismos vivientes, digamos un león. O sea, a mí me encantan los leones. Yo quiero que los leones vivan bien, que no extintos, que estén protegidos, pero igual yo no voy a entrarme a la jaula con el león. Y si el león le estoy dando comida y el león se trata de comer mi brazo, no me va a dar furia con el león. Porque eso es parte, y parte de la naturaleza también es yo protegerme con el león. A veces uno caminando por las ciudades, en San Francisco yo veía eso mucho, hay gente que está inestable mentalmente, ¿no? Tiene problemas psicológicos y están en la esquina gritándole a todo el mundo que pasa, ¿no? Insultando a las personas que pasan. Pues uno no se engancha, uno no empieza a gritarle para atrás cuando él le dice, tú eres un pendejo, maricón, ¿qué dijiste, huevón? No, uno entiende que esa es la realidad, no tiene que ver nada conmigo, ¿no? Igual si esta persona trata de hacerme daño a mí o a Victoria, yo le voy a parar el caballo de la manera que yo pueda, ¿no? Pero trato de hacerlo
sin estar enganchado, ¿no? Hay una historia que escuché a Stan mencionar en cierta ocasión sobre un samurái cuyo shogun había sido asesinado. Y entonces él salió con su asistente, el samurái tenía un asistente, y salió a buscar al asesino, ¿no? Y buscar por todo Japón, arriba y abajo, de lado a lado. Y en cierto momento lo encontró, después de 2 años de búsqueda, y lo acorraló en una habitación. El samurái sacó su espada al asesino, y el asesino le escupe en la cara. El samurái toma la espada, se la pone de nuevo y sale de la habitación. No lo mata. Y el ayudante le dice, pero ¿por qué? Después de 2 años buscándolo, lo encontraste y no lo matas. Y el samurái le dice, si lo hubiera matado ahora, lo hubiera matado con furia en mi corazón. No hubiera sido no lo hubiera matado limpiamente. Entonces, en cierta manera, es nosotros tratar de mantenernos limpios en medio de todo esto que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es mucho y es muy difícil, ¿no? Y de nuevo, aquí es que viene la inspiración de los estados holotrópicos que nos traen esta perspectiva de comprensión, ¿no? Entonces, el rendirse, hacer la paz con lo que está sucediendo, también incluye actividad. Por ejemplo, algunos de nosotros vemos el problema climático, pues nos vamos a convertir en activistas. Algunos otros pues vamos a decidir organizar políticos que nos ayuden con el tema climático. Algunas otras personas pues van a hacer grupos independientes de ir a limpiar algunas playas, digamos. O sea, hay actividad en medio de esta comprensión, de esta aceptación de lo complicado que está el tiempo, ¿no? Pero hay que partir de esa, de nuevo, suena como un evangelista, hay que partir de la comprensión. No, 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 esto viene natural. En cierto momento es simplemente ser natural y darse cuenta, igual que cuando un niño hace algo, uno no le da furia con el niño. Como pasa el tiempo, oiga. Quiero mencionar algo sobre la polarización. A mí me da la impresión, yo mencioné al principio de las charlas, que en mi opinión, hay 2 fuerzas básicas en el universo. Una es contracción y la otra es expansión. Y de ahí surge el resto de los movimientos del universo, ¿no? Y me da la impresión a mí de que en esta polarización existen esos mismos 2 movimientos, ¿no? Expansión y contracción. La contracción es un mecanismo que tenemos nosotros interiormente para sobrevivir. Y este mecanismo es, vamos a mantenerlo todo como está hasta ahora. Vamos a mantener el status quo. Vamos a proseguir, a extender el pasado. Por malo que haya sido, hemos sobrevivido. Ya vemos algunos de nosotros que trabajamos en un lugar con un jefe que es terrible. Y nos quedamos ahí porque todavía estamos sobreviviendo. Hay mujeres, hay esposas, hay maridos que están en relaciones bien dificultosas, bien terrorizantes. Y se quedan porque no he muerto. O sea, esto es un mecanismo interior, ni lo pensamos de esa manera. Pero es un mecanismo que queremos mantener el status quo, lo que ya sucedió, ¿no? En un momento extremo, lo que sucede es que se convierte en una guerra contra el futuro. No sé si saben, en Estados Unidos, cuando a principios del siglo XX, cuando comenzaron las exploraciones estas con los aviones,
los aeroplanos, hermanos Wright, y empezó a hacerse la comercialización de los aviones. Había movimientos declarando que esta máquina, el avión, era una máquina del demonio, del diablo. ¿Por qué? Porque esa máquina iba a destruir las familias. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces uno nacía, vivía y moría básicamente dentro de un círculo de un radio, un diámetro de 10 kilómetros. Rara vez salía uno de eso. Con un avión, los hijos se iban a mudar a lugares más lejos, la familia se iba a desintegrar. Y en cierto sentido, ese movimiento tenía razón. Pero igual, era un movimiento, vamos a mantener lo que ha sido hasta hoy día, ¿no? No queremos lo nuevo, ¿no? Ese es el movimiento de contracción. El movimiento de éxito es más dirigido hacia el futuro. Vamos a lo nuevo, vamos a explorar algo nuevo, vamos a cambiar lo del pasado. Vamos a crecer. Y en un caso extremo, se convierte en una guerra contra el pasado. Imagínense, una guerra contra las tradiciones, los consejos de nuestros padres, de nuestras tías, de nuestras abuelas. Es una guerra contra todo el pasado. Me recuerda esto en la Revolución China, para el 1968, la esposa de Mao lideró un movimiento que se llamaba algo rojo. Era el ejército rojo. Y la idea era destruir el pasado. Y destruían monumentos, destruían edificios para comenzar una cosa nueva. Lo mismo sucedió en Camboya con este dictador comunista, Pol Pot, que querían destruir con todo lo anterior y crear una sociedad completamente de trabajadores hacia adelante. Si uno usaba lentes, eras un intelectual y te arrestaban, te torturaban y te ejecutaban. Ninguno de los dos tiene solos, funciona. La idea es, obviamente, de nuevo, estoy diciendo lo obvio, lo que ya ustedes saben, es escoger lo bueno del pasado y abrirse las posibilidades del futuro, ¿no? Lo que yo observo es cuando existe una crisis, nos asentamos más fuertemente en nuestra posición. Entonces estamos hoy día en una crisis, por lo cual los que están contraídos hacia el pasado están más todavía contraídos hacia el pasado. Y no quieren que haya gays, no quieren que haya nada nuevo. Es todo acá, ¿no? Y por el otro lado, pues queremos que todo sea nuevo. Vamos a destruir esto, a destruir aquello. Y entonces estamos bien entrincherados. Y esto es parte de esta polaridad en la... Entonces la pregunta es cómo nosotros podemos funcionar, cómo podemos trascender esta polarización, cómo podemos permanecernos con cariño, con amor en nuestros corazones, ¿no? En medio de todo esto, porque es muy fácil quedar enganchado, muy fácil. Como ustedes saben, muchas veces simplemente el aceptar la situación ayuda inmensamente. Pues mira, esta tarde a las 4, pues vamos a movernos de aquí para allá, uno no se engancha, simplemente tenemos que evacuar. Yo vivía al lado de un volcán en el sur de Chile, el volcán está bastante activo, bueno, pues no me da furia con el volcán, simplemente tomo precauciones, ¿no? Entonces, aceptar lo que es, no quedar enganchados, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver al ser humano, al Homo sapiens, como niños regaloneados, como decimos en Chile,
añoñados, como decimos en Puerto Rico, que no saben lo que están haciendo. O sea, el ser humano, especialmente en estos últimos tal vez 12.000 años, no creo que el ser humano ha sido así tan infantil anteriormente, pero en estos últimos 12 siglos, o 12.000 años, disculpen, como que nos hemos alejado de la naturaleza y nos hemos creído, hemos pensado que somos los que más sabemos de todo, ¿no? Y lo que somos niños manejando un auto y estamos ahí manejando el auto y no podemos ver por encima del panel. Tenemos el acelerador en el guía, así que podemos acelerar, pero nuestras piernitas no alcanzan el freno, ¿no? Y estamos en ese, manejando como locos, rapidísimo, y peleándonos con el vecino por un bombón de chocolate. Eso no va a terminar bien. Pero si encontramos una situación parecida, no nos da furia con el niño. Es simplemente, esa es la naturaleza de ese niño. La esperanza mía es que nosotros como Homo sapiens estemos en la transición a convertirnos en Homo adultus, para decir algo, ¿no? Creer de cierta manera, crecer de cierta manera y tener responsabilidad con donde estamos, ¿no? Metafóricamente es como un niño con una tarjeta de crédito. No, pero esto es regio. Yo voy al centro comercial y puedo comprar esto y compro aquello, que esto y lo otro, pero no pienso que mes me va a llegar la cuenta, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que cambiar ese pensamiento, pero lo más importante de todo es darnos cuenta dónde estamos. Y que de esa manera, al aceptar, sí, bueno, hay gente que dice los humanos somos una plaga, somos un cáncer. Podemos verlo de esa manera. Yo prefiero verlo, somos niños que todavía no hemos madurado, ¿no? Y igual que un niño que no ha madurado, pues me ayuda a mí personalmente a que no me dé furia con las atrocidades que veo cometerse en el mundo de hoy día. Otro mecanismo que yo veo es que es muy fácil echarle la culpa al otro. Bueno, yo estoy infeliz aquí y es por culpa de este huevón, o de aquella huevona, o de este grupo de personas, o estos inmigrantes, o estos trabajadores, o estos empresarios, o estos comunistas, capitalistas. Y es muy fácil echarle la culpa al otro lado, ¿no? Algo que me ha ayudado a mí es darme cuenta de que las atrocidades que yo veo ocurriendo que me molestan, he sido partícipe también en mi vida. En mi vida yo he hecho cosas que no han sido muy amorosas. Yo también he pecado. Y quiero decir algo sobre la palabra pecado. Pecado en español viene del griego, que es amartia. Y viene de otra palabra también, pero ambas vienen en referencia a tiro de arco y flecha. Y uno peca cuando no le da al blanco. Entonces, esto es una manera más compasión, para ver a alguien que está haciendo algo que es obviamente terrible. Lo que está sucediendo en el mundo hoy día en ciertos lugares en África, en Mozambique, no sé si han visto las atrocidades que suceden, es increíble, ¿no? Y darme cuenta que tal vez estas personas están confundidas. Pero esto es otra conversación, que si existe la maldad en sí o simplemente lo que hay es confusión. Yo soy de la visión de que lo que hay es confusión y que el peor simplemente está confuso. Yo en este momento en mi vida, hace ya como 20 años, leí muchos libros escritos por personas que habían estado en prisión. Porque para mí eso es la tortura última, estar en prisión donde tienes que estar pensando que te van
acuchillar en cualquier momento, etcétera. Terrible, ¿no? Los abusos sexuales, etcétera, ¿no? Y muchos de estas lo que decían es, no, el mundo está dividido en ovejas y lobos. Y yo no soy oveja. Y entonces, de esa manera justificaban sus acciones, ¿no? Entonces, en el mundo de ellos, en ese mundo de esas reglas, lo que estaban haciendo hacía mucho sentido. ¿Ves? Entonces, eso me ayuda a mí a verlos de una manera más compasionadamente, ¿no? Simplemente están siguiendo sus reglas. Cuando yo juego ajedrez, veo la oportunidad de tomar la reina, pues yo voy a tomar la reina. Esas reglas del juego. No es que yo sea mala persona. Tú disculpa, sí, te voy a dejar. No, no. La regla del juego es toma la reina si tienes oportunidad. Entonces, ver estas atrocidades que vemos hoy día en el mundo, si tratamos de verla de esa manera, tal vez eso nos ayuda a no quedar tan enganchados, ¿no? Una cosa que me ayuda también para comprender esto, para empatizar, es este ejercicio que creo que lo hicimos en varias charlas, hace varias charlas, es darnos cuenta que somos granos de arena en una nube de una tormenta. Y los otros granos de arena detrás de nosotros son nuestros antepasados. O sea, des en cuenta que nos hace falta un padre y una madre, 2 abuelos, 2 abuelas, 4 bisabuelos, 4 bisabuelas, 8 tatarabuelas. Ahí seguimos, ¿no? O sea, si seguimos a 12 generaciones, 400 años más o menos, tenemos más de 4,000 antepasados detrás de nosotros en esta nube. Y estos 4,000 antepasados, todos fueron necesarios para llegar nosotros aquí en este momento. Eso es una manera que nos ayuda a disolvernos, darnos cuenta que yo soy el producto de tantas y tantos acontecimientos, ¿no? Y pensamos que todos estos antepasados eran santos. Obviamente no. Sin embargo, gracias a esos antepasados, que eran huevones, que eran criminales, que eran ladrones, estamos aquí hoy, ¿no? Otro mecanismo también que es bueno mencionar, y de nuevo, son cosas, ustedes disculpen que estoy repitiendo lo obvio, que todos sabemos, es que es más fácil que la paz. Es mucho más fácil pelear que hacer amistad, mucho más fácil. En la respiración holotrópica vemos esto, que muchas personas están adictas al BPM-3. Sí, voy a hacer respiración el sábado y voy a pelear y gritar y empujar, sacarme esta cosa negra que tengo por dentro. Y es muy fácil enfrentar, llegar a este lugar simplemente con la guerra. Es mucho más difícil llegar y explorar el BPM-4. Es mucho más fácil pelear. Como han dicho los revolucionarios, ¿no? A un revolucionario, cuando ganaron la revolución, alguien le dijo: ganamos la revolución terminó, qué felicidad, ¿por qué no está tan contento? Y este revolucionario dice: no, la revolución recién está comenzando ahora. Esta guerra armada ha sido lo fácil. Lo difícil va a ser ahora construir, ¿no? Entonces siempre tenemos el problema de que caemos nos enganchamos con la furia, ¿no? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Quiero decir que básicamente lo que yo veo es el movimiento del ser humano. Estamos caminando por el filo de una navaja. Y por un lado, podemos caer en lo que dijo el expresidente de Uruguay, don José Mujica, que sé que no es una persona preferida de algunas personas, para otras personas es una persona muy sabia.
pero igual, este comentario, no, disculpen, este comentario que él dijo es que el propósito de la felicidad, digo, el secreto de la felicidad es cultivar afectos. Entonces, por un lado, podemos cultivar afectos, o por otro lado, podemos caer en lo que estaba escrito en los pergaminos estos del Mar Muerto, es el narcisismo de las pequeñas diferencias. O sea, es bien atractivo caer en ese narcisismo y notar lo que nos hace diferente, notar lo que nos separa, notar lo que está equivocado. Es mucho más difícil entrar a crear, a fomentar, a cultivar afectos, ¿no? Y creo que en eso es lo que estamos todos, ¿no? Y de nuevo, esto no es que deberíamos cultivar afectos y no caer en el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es algo que simplemente nos va a salir naturalmente. Les voy a contar una anécdota personal. Normalmente yo no me gusta contar anécdotas personales porque cada cual de nosotros tenemos nuestras propias anécdotas, tenemos nuestros propios senderos que proseguir, que tienen tanto valor como el de la otra persona, como el mío, ¿no? Pero yo, igual que el maestro de la Vicky, yo tenía muchos problemas acá en Alemania con esto del COVID y de mantener la distancia y las mascarillas. Y cuando comenzó esto, en marzo, yo me recuerdo que yo andaba aún en bicicleta. Y en bicicleta aquí donde yo vivo hay muchos senderos, aún por el pueblo. Y estos senderos, algunos son de 2 metros, otros son de 3 metros de ancho. Pero igual yo manejaba mi bicicleta y yo veía personas que venían caminando en el sendero y no habrían espacio. No tenían mascarilla. Si yo iba por la calle, veía a una persona que estaba cruzando la calle y no esperaba que yo pasara. No, se acercaba y cosa que estaba ahí. Y yo al principio yo les decía, 2 metros, por favor. Bien gentilmente. Claro, y lo que me salía para atrás era, ¿qué carajo? ¿No? Y ahí estábamos. Entonces, después de un tiempo de esto, dije, bueno, no voy a hacer esto en la bicicleta. En la bici me quedo tranquilo, me quedo adicto, porque no vale la pena. Pero seguía haciéndolo cuando caminaba. Me gusta caminar todos los días. Y en estos senderos veía gente que venía caminando y no se echaban por un lado, no tenían mascarilla. Algunos estaban trotando. Y me pasaban por el lado. Y yo, de nuevo, 2 metros, por favor. 2 metros. Y de nuevo, bla, 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 bla. Gracias a Dios que yo no hablo alemán. Porque si hablara alemán me hubiera quedado, me hubiera involucrado un poco más. De esta manera es sí, huevón, chao, ¿no? Bueno, entonces llegó un momento, y esto fue como en diciembre, yo creo. Yo dije, tengo la solución. Voy a caminar, voy a usar una cuellera de estas que se usa en Chile, que se puede poner, uno tiene el cuello para mantener el cuello caliente, y lo puedes poner acá arriba, en la nariz. Entonces yo tenía esto en el cuello, y cuando veía a alguien que venía caminando en el sendero, pues yo me la subía arriba y les daba la espalda. Y miraba a lo lejos. Les daba un azote con el látigo de mi desprecio, ¿no? Y claro, no había discusión, no me decían nada, yo no decía nada a ellos. Pues, tengo la solución, ¿no? Entonces esto lo hice por varios meses, ¿no? Venía alguien, yo me ponía la mascarilla y le daba la espalda. Fantástico, no había pelea, no había discusión. Pero yo por dentro me sentía todavía enganchado. Estaba en guerra yo con estos huevones, ¿no? Y recién, como desde hace un mes, decidí cambiar la estrategia. Entonces, ahora... No sé quién fue eso. Anyway, entonces lo que sucede hoy día, cuando viene alguien caminando y yo estoy caminando por arriba, en la dirección opuesta, los veo, me pongo la mascarilla y les doy un piropo.
Si andan caminando con un perro, les digo, perro lindo. Si el perro no es lindo, no se lo digo porque no voy a mentir. Pero si el perro, qué perro lindo. Y aquí en el sur de Alemania tienen un saludo que las personas que no se conocen se dicen, que es muy lindo y es parecido de los indios americanos, namaste, que lo que significa es yo saludo al Dios que tú eres, el Dios que tú llevas, Cruzcot, saludos a Dios. Y la gente cuando se cruzan los senderos, Cruzcot, saludo a Dios, saludo a Dios. Entonces me pongo la mascarilla, les digo saludo a Dios, y ellos me dicen saludo a Dios. Entonces, oye, esto me ha cambiado, porque les cuento que durante todo este año, a mí me encanta salir, vivimos en una torilla, pero se había convertido en una pesadilla para mí, porque yo estaba en guerra todo el tiempo, enganchado en la negatividad. Y de repente ahora es un placer de nuevo estar saliendo y caminando, ¿no? Y les cuento no porque yo soy buena persona, porque soy muy comprensivo, porque soy sabio, no. Yo toda mi vida, yo he sido dirigido hacia el placer, hacia la comodidad y más ampliamente hacia la felicidad. Y esto, he encontrado que esto me a mí. Entonces ha sido una motivación egoísta en cierto sentido, porque se siente mucho mejor, soy mucho más feliz cuando no estoy enganchado en la furia, no estoy enganchado en encontrar este huevón está equivocado, está erróneo, ¿no? Entonces yo mi esperanza, mi intuición educada, es que de igual manera que yo tratando de moverme hacia esta felicidad, igual la humanidad también se va a mover hacia esa felicidad porque es algo que todos sabemos. O sea, todos sabemos que sentirnos enamorados, con amor en el corazón, es un sentimiento mucho mejor que estar con furia. Entonces, es mi esperanza de que de igual manera el Homo sapiens que somos hoy día nos movamos hacia el Homo angelis, nos convertamos en ángeles en cierta manera, simplemente porque se siente mejor estar en el amor, se siente mejor estar en ese ser ángel, ¿no? Porque se siente mejor movilidad, ¿ya? ¿Les parece? Lo dejamos ahí por esta noche. Y si tengo tiempo, les cuento una cancioncita. Esta cancioncita es de este escritor americano Bob Dylan. No sé si lo han escuchado. Y la canción esta es All Along the Watchtower. Es una canción que se hizo muy popular con Jimi Hendrix. All Along the Watchtower, a lo largo de la torre del castillo, ¿no? Y a ver, va a perder mucho en la traducción, así que ustedes disculpen por eso. Comienza, le quiero decir solamente algunas de las líneas, no todas las líneas. Comienza la canción. Debe haber alguna manera para salir de aquí, le dijo el bufón al ladrón. Hay demasiada confusión. No puedo conseguir ningún alivio. Los comerciantes se beben mi vino. Los mineros excavan mi tierra. Ninguno de ellos conocen el verdadero valor. No hay razón para alterarse. El ladrón dijo con compasión. Hay muchos aquí entre nosotros que sienten que la vida es una broma. Pero tú y yo
ya hemos lidiado con eso. Y ese no es nuestro destino. Así que dejemos de hablar falsamente. La hora se está haciendo tarde. Y ahí lo dejamos. Cariños a todos. Gracias por la oportunidad de hablar de estas loqueras. Les agradezco su paciencia con algunas de estas torturas. Y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Gracias, Gilbert. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.